Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Esto es OC Aquarius. ¿Qué tan importante es realizar cambios de agua? El motivo por el cual nosotros realizamos cambios de agua es por dos razones. Una de las razones es ingresar elementos a nuestro acuario que se han ido perdiendo con el tiempo o por la absorción que los corales tienen de estos elementos. Esa es una de las razones por las cuales realizamos cambios de agua. Otra de las razones es por exportar, sacar todos esos nutrientes también o elementos que se encuentran en nuestro acuario. Entonces uno de los motivos es ingresar y otro extraer elementos, nutrientes y todo lo que tiene que ver con eso. Vamos a ver a continuación qué tipo de elementos o qué tipo de nutrientes nos referimos. Por ejemplo, a la hora que realizamos cambios de agua, nosotros hacemos estas dos actividades. Por ejemplo, ingresamos elementos como lo que son calcio, alcalinidad, magnesio, lo que son los macroelementos, y a su vez también los microelementos como lo que es yodo, boro, potasio, estroncio y todos estos elementos, traza y todo lo que tiene que ver con esto. Eso es muy importante, ¿verdad? Para nuestros corales y la salud de nuestro acuario. También realizamos la exportación, sacamos lo que son nutrientes como lo que son nitratos, fosfatos y otros elementos que se han acumulado a lo largo del tiempo, no deseados, como quizás metales pesados o exceso de algunos elementos. Ya lo vamos a ver a continuación. ¿Realmente es importante o qué tan importante es realizar o que realicemos cambios de agua? Bueno, básicamente va a partir desde qué es lo que tiene nuestro acuario, cuál es el consumo de los nutrientes, qué niveles tenemos de nutrientes, qué niveles tenemos de los elementos que tenemos en nuestro acuario que necesitamos reponer. Partiendo desde ahí vamos a ver la necesidad o no de realizar cambios de agua. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos de los casos no es tan necesario realizar cambios de agua. Por ejemplo, en caso donde tenemos solamente peces, en ese caso no vemos tan necesario el por qué reponer de elementos como calcio, alcalinidad, magnesio, boro, estroncio y todos estos microelementos y macroelementos, porque no hay realmente un consumo de estos elementos, ya que no tenemos corales. Y en el caso de los peces, lo que les afecta un poco más son los nutrientes, pero tampoco les afecta tanto como si fueran corales. Por ejemplo, en el caso de los nitratos, fosfatos, pueden estar sumamente altos y no afectarles para nada, solo les afecta a los peces en el tema de pH, amonia y esas cosas. Entonces, si tenemos un acuario de solo peces, realmente no es tan necesario realizar cambios de agua. Ya vamos a ver qué otras alternativas tenemos para poder manejar estos elementos sin necesidad de tener que hacer un cambio de agua. Otro escenario podría ser en el que tenemos corales relativamente de bajo requerimiento. ¿Qué quiere decir con eso? Que estos corales de bajo requerimiento pues toleran unos niveles mayores de nitratos, mayores de fosfatos, más bien le vienen bien a este tipo de corales. Por lo tanto, no es necesario que nosotros realicemos tantos cambios de agua, a menos que tengamos una carga biológica tan grande en cantidad de peces y que nos estén elevando los nutrientes exageradamente, aunque hay que ver también la relación de esos nutrientes, porque hay acuarios con nitratos sumamente altos y corales están muy bien, o fosfatos un poco altos y corales también están bien. Entonces también hay que ver ese nivel de nutrientes. Por ejemplo, en ese caso de corales suaves, tienen un poco menos de consumo de calcio, magnesio,
y alcalinidad, como lo pueden tener corales de alto requerimiento, ya corales duros, corales SPS, de pólipo largo, pólipo corto. Entonces en ese sentido también no se vuelve tan fundamental el tener que hacer cambios de agua tan periódicamente. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces hay personas que tienen corales de bajos requerimientos y hacen cambios de agua excesivos, y más bien lo que hacen es perjudicar a esos corales porque le quitan los pocos nutrientes que ellos necesitan. Ahora, en otro escenario, pongamos un escenario de corales duros, corales con alto requerimiento, con alto consumo de estos elementos. Por ejemplo, para realmente mantener un consumo o aditar o reponer estos elementos como calcio, alcalinidad de magnesio en un acuario de corales duros con alto requerimiento, con cambios de agua tendríamos que estar realizando un cambio de agua diario, 2 días, 3 días, porque el consumo es alto. Entonces, en ese sentido, el cambio de agua no es tan positivo, o no sería tan viable hacer un cambio de agua con el motivo de reponer estos elementos. Entonces, por lo cual, uno lo que hace es utilizar diferentes tipos de métodos. Método Balling, donde aditan calcio, alcalinidad, magnesio, o reactores de calcio, o lo que sea, para reponer todos esos elementos que se consumen. En el caso de los elementos traza, pues se adita, o los microelementos, se aditan elementos traza para reponer todos esos. Cabe mencionar que pues esto es un poco relativo porque hay que ver la necesidad de los mismos. Ahora, por ejemplo, en el caso de los nutrientes altos como nitratos, fosfatos y esas cosas, si utilizamos un cambio de agua para poder exportar esos nutrientes, también tenemos que ver la cantidad en que están estos nutrientes y de qué manera los podemos controlar, porque esos nutrientes hay una manera de poderlos controlar sin necesitar hacer cambios de agua. Por ejemplo, podemos hacerlo mediante aditar bacteria. Bacteria es muy bueno para consumir lo que son nitratos, fosfatos. Otro método también es el NOPOX, ¿verdad? Que es el carbono. Aditamos carbono y esto alimenta lo que es la bacteria. Y la bacteria lo que hace es multiplicarse y poder consumir estos elementos, tanto nitratos y fosfatos. Entonces, bajo estos dos panoramas de tanto poder aditar los macroelementos y poder de alguna manera controlar los nutrientes en base a bacteria, carbono y todas esas cosas, nos llevaría a no necesitar de estar realizando cambios de agua, siempre y cuando que no sean tan frecuentes. La verdad de las cosas es que si ustedes notan que los que recomiendan hacer cambios de agua únicamente en su mayoría son las tiendas y los que venden la sal, porque realmente no es que esté en contra de eso, pero sí realmente el negocio de las tiendas y de la sal es vender sal, y muchas veces hacemos nosotros cambios sin necesidad de tener que hacerlo. Yo lo que recomiendo quizás el cambio de agua como última instancia, en el sentido de que no sean tan frecuentes y sean más prolongados, porque primero agotar estas instancias de adición y también de exportación bajo bacterias y bajo carbono y todo esto. También controlar la alimentación de los peces y todo esto, entonces nos llevaría a no necesitar que hacer un cambio de agua tan frecuente. Realmente los cambios de agua, y más con sales buenas, son muy costosos porque se gasta agua, se gasta sal y todas estas cosas. Entonces sí, yo recomiendo hacer cambios de agua. La verdad que los cambios de agua son muy buenos porque podemos reponer aquellos elementos que quizás nunca los vamos a poder aditar, a eso particularmente lo que son los microelementos, y también a veces una acumulación que se dan cuando aditamos por lo general elementos como calcio, alcalinidad y magnesio. Eso tiende a aumentar los niveles de sodio de nuestro acuario, y eso también ser un poquito perjudicial en el tema de los corales. También pues el exceso de bacterias puede llegar a ser un poco perjudicial a nuestro acuario, y entonces realmente necesitar un cambio de agua, pero sí no tan frecuente. Por ejemplo, en el caso mío, yo practico un cambio de agua cada 3 meses y va muy bien, siempre ha ido bien así. Conozco personas que, bueno, yo he estado sin cambios de agua por hasta 6 meses que no lo he necesitado, y hay personas que realmente no hacen ni cambios de agua.
Entonces, desde ese punto de vista, no necesitaríamos hacer cambios de agua tan frecuentes. Primero visualicen los panoramas que les puse, solo peces, corales fáciles, corales altos y todo esto que podemos hacer para evitar hacer cambios de agua tan frecuentes. Y realmente sí, a veces es necesario los cambios de agua cuando los corales están tan estresados, problemas de enfermedades y todo eso. Realmente el cambio de agua es fundamental en estos casos. Y como les decía yo, para pues poder reponer algunos microelementos que no los hacemos, sino o exportar otros que también se acumulan, y por esas razones podríamos necesitar un cambio de agua. Espero estos videos te ayuden y te suscribas a mi canal, dejes tus comentarios. Un saludo a todos.